¿Qué pasa, Scali? ¿Qué hay, Montipeiro? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, ya se acerca la Navidad. Ya está ahí, la Navidad. ¿Qué te parece? Fatal. No estoy bien con la Navidad yo, la verdad. ¿No? ¿Pero en general o ahora mismo? Nunca me ha gustado mucho, pero este año me pone especialmente triste. Sí. Tengo un poco de miedo. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Por qué? ¿Por tu sensibilidad? Tengo miedo porque me va a dar especial bajón, yo creo. Sí. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Será lo que se pueda. Yo es que no suelo yo no relaciono mucho la Navidad con emociones grandes, ni nada. Yo normalmente tampoco, pero esta... Yo supongo que porque como la Navidad se suele relacionar muy fuertemente con la familia y todo esto, mi familia ha sido como... bastante fría hasta cierto punto porque hemos sido muy pocos. Yo soy hijo único, mi madre es hija única, mi padre solo tiene un hermano, o sea, somos muy poquitos, entonces no tengo como ese recuerdo que tiene mucha gente de la Navidad multitudinaria, con un montón de tíos, un montón de tal. Por eso a veces también, pero eso también me ha ahorrado otras cosas, ¿no? El clásico cuñado de Navidad y todo esto es una cosa que yo no he vivido. O sea, yo no sé lo que es discutir en Navidad con el cuñado que no te cae bien. Pues no sé qué es eso, no sé qué... Vale, entonces, por un lado y por otro, pues bueno, pierdo cosas buenas y pierdo cosas malas. Así que me quedo un poco igual. La Navidad, ok. La Navidad, bueno, yo ya te contaré cómo voy avanzando. Vale, lo iremos viendo, a ver qué tal. Se irá viendo. Pues nada, vamos allá, vamos a empezar. Vamos a empezar. Cosas que no, coño, que no. Mira, a mí me da muchísima rabia una cosa de la que ha hablado mi colega Nega, de los chicos del maíz esta semana en una entrevista, como que le ha puesto palabras a algo, y es los pijos... que son majos porque son feministas o son ecologistas y tal, pero que en el fondo siguen siendo pijazos. Claro. Y en cuanto sale el tema, por ejemplo, cuando vas a currar para ellos, te van a tangar con la pasta, te van a intentar explotar y te van a intentar pagar una mierda. ¿Sabes? Claro. Y no quiero dar muchos datos, pero yo currando, o sea, en la música y tal, pues muchas veces acabas tocando en sitios de peña así, ¿no? Que son gente que sabes que tiene pasta, que se nota que tienen pasta y que a lo mejor tienen un sitio para tocar, para que tú toques, ya sea un garito, ya sea lo que sea, un bar, una sala, una ecualdea, algo, donde quieren que toques y todo es súper guay, hay una ideología de fondo súper guay, tal, pero luego te quieren pagar a lo mejor 40 euros y que te des tú el alta en la seguridad social. Claro. Y es así, o sea, es como... No sé si prefiero directamente un Cayetano que por lo menos te va de cara. O sea, quiero decirte que sí, que no es ecologista y que es taurino y que no sé qué, pero no engaña a nadie. Pero hay gente que engaña, que te van como de no, que yo soy feminista o soy tal, y luego... De hecho, te hace pensar que toda esa pátina de progresía lo hacen para compensar algo, es decir, hay una culpa. Soy un tío que tiene pasta, que ha nacido con padres ricos, pero me gusta el rollito progre y entonces lo que hago es ir muy a tope con todo lo demás que no es mi dinero. Claro, pero o simplemente son, de verdad ellos se lo creen en todas las causas, pero la causa en la que más creen sigue siendo su dinero, social. En que su dinero se tiene que quedar con ellos. Claro. Entonces, ellos les parece súper guay el ecologismo, el feminismo, el animalismo, todo, pero el dinero es lo que mejor les parece. El dinero, ¿sabes? sin que el duda. dinero se quede entre ellos. Sí, y total. se casan entre ellos y todo está, pero el dinero entre ellos. Total. Entonces, en el momento que te contratan a ti, tú dices, a ver, está muy guay ser ecologista, está muy guay ser feminista, está muy guay ser animalista, pero es que también está de puta madre que no seas un explotador. Esa causa está guapísima. Sí. ¿Sabes también qué causa está muy guapísima? La de que a lo mejor te deberían expropiar hasta las pestañas. Claro que sí. ¿Sabes? Te van a nacionalizar todo. Este gobierno socialcomunista, en cualquier momento... ¡Pam! No puedo, de verdad. O sea, es como que los pijos, tío, por favor... No hagáis apropiación cultural de cosas. O sea, que tú eres pija o eres pijo, pues muy bien, pues te pones un fachaleco, cariño, te pones tu bolsito de Louis Vuitton o de Loewe, ¿sabes? Y ya está, y te haces las mechitas. No sé si tiene algo en común con lo que estás diciendo, pero estas empresas que van muy de modernas, que tienen...
que tienen billar en la empresa, que tienen neveras gigantes llenas de comida para que tú vayas y te cocines, que tienes sofás súper buenos para echarte una siesta en vez de trabajar, pero te pagan una mierda. Y el rollo, se gastan todo el dinero en gilipolleces. O sea, no necesito 4 fosquitos, necesito que me pagues bien. Claro, tú págame 3.000 pavos, a mí no me ¿Y qué me cuentas? Yo no quiero fosquitos para nada. Yo creo que algo de eso hay. Pues mi cosa que no de esta semana es esto que nos pasa a los hombres. No estoy muy seguro si ya lo hemos dicho, pero y si no lo repito, que sé que a ti te da mucha rabia porque has ido conmigo en coche, y esto que nos cuesta tanto a los hombres de aparcar en un parking. Como tenemos mínimo que dar un par de vueltas antes de rendirnos, como si fuera una rendición. Yo es que no lo puto entiendo, porque además al precio que está la gasolina, te acabas gastando 18 euros de gasolina por no pagar 4 euros de un parking. Porque literalmente puedes estar perfectamente 40 minutos dando vueltas. Claro. Puedes estar 40 minutos dando vueltas buscando un sitio para aparcar en vez de ir directamente al parking y dejarlo ahí. Claro. Te va a salir mucho más barato. Mucho más barato, y ganas tiempo y ganas también salud mental, porque estar por ahí dando vueltas diciendo me cago en la hostia, tío, ya está, o sea, aceptad el parking. Yo, a raíz de mi trabajo, que he tenido muchas veces que ir a currar en coche a sitios donde es muy difícil aparcar, gracias al trabajo he empezado a descubrir las bondades del parking. El tema de cómo me pagan, asumo que al menos 10 euros van a ir en lo que es gastarlo en el parking. Claro. Y eso me ha permitido descubrir que por relativamente poco dinero... Claro, porque luego hay parkings que son muy caros, como el otro día, tú lo dejaste en el parking que costó 10 euros, que es carísimo. Pero si tú trabajas el parking habitualmente... Ya lo haces sin pensar. No, pero prefiero que conoces que hay parkings en el centro que son baratos. Entonces tú ya te vas al parking que tú ya te sabes porque trabajas el parking habitualmente, te has bajado la aplicación que tiene un no sé qué % de descuento y funcionas bien. Y con la aplicación es que ya vas solo, o sea, es que no tienes que hacer nada. Pero es algo que nos supera, o sea, tenemos que buscar ahí, dar un par de vueltas, a ver si encontramos, porque creo que hay algo también de logro masculino, algo de ego ahí en encontrar un sitio para aparcar y decir, yo me siento muy bien cuando tú, por ejemplo, me dices, joder, siempre encuentras sitio para aparcar, y yo siempre me siento bien cuando lo dices, digo, es que soy la hostia, como si fuera mérito mío. Algo de mérito hay que saber qué cosas hacer, pero no es gran mérito, o sea, hay mucho de azar ahí. Así que nada, gente, aparquen en el parking, no sean ratas. Normal. Monty, tenemos que hablar. A ver. Es nuestra 5ª temporada y no podemos esquivar más este tema. Al parecer, había un elefante en la habitación y nosotros no teníamos ni idea. Y es que, Monty Peiró, tú eres una mujer hetero, ahora soltera, y yo un hombre hetero, siempre soltero. Y esto no ha pasado desapercibido para alguno de nuestros oyentes más desubicados. El que estemos a punto de entrar en el año 2023 no fue óbice para que el otro día recibiésemos el comentario más turbio que hemos recibido jamás en este podcast. Tú muy turbio, ¿eh? Muy turbio. En el que básicamente nos invitaba a ti y a mí a dejar de quejarnos y montar una familia. Pues claramente yo llevo mucho tiempo enamorado de ti, amiga. Y tú por fin tienes en tu mano la posibilidad de cumplir un sueño. El de ser madre. Supongo que de ser madre. Mi sueño de ser madre. Vale. Que lleve toda mi vida comprando anticonceptivos compulsivamente. No da ninguna pista, ¿no? Y también añadió, aunque no tenía nada que ver, que no apoyásemos a Irene Montero porque esto nunca pide pan. Porque es una asesina y una millonaria. No lo entendí muy bien, pero bueno, lo añadió. Dijo que ya que estamos soltando gilipolleces, pues las suelto todas, debió pensar esta persona. Aunque no pensábamos darle pábulo a este tipo de comentarios, ya que al final todo esto es demanda de atención y no hay nada más aburrido que eso, ambos creímos que esto habría un tema muy interesante que si alguna vez lo hemos tocado fue muy de forma superficial. Y es el que nace de esa absurda pregunta que es: ¿pueden un hombre y una mujer ser amigos? Y la respuesta a esa pregunta es sí.
cosas que sí. Como la sección anterior nos ha quedado un poco corta, vamos a hacer un cosas que sí, que ya había ganas de un poco de positividad. Ya tocaba. No tanta como para formar una familia con hijos, pero sí para valorar las cosas buenas de la vida. ¿Y qué cosa más bonita y más interesante hay que la amistad entre hombres y mujeres? Pues supongo que amistades entre animales de distintas especies. Cualquier vídeo del dodo nos gana por goleada, Monty Peiro. Nada Total. supera a un gatete y un loro siendo colegas. O sea, de verdad que yo estoy obsesionada. O sea, los vídeos de amistades interespecie es lo que más me gusta del Es lo mundo. mejor que existe. Pero la verdad es que no da para mucho, así que vamos a centrarnos en nosotros, los humanos. Porque aunque parezca mentira, la amistad entre personas hetero de distinto género sigue siendo para muchos una ficción. Es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Y aunque me veo tentado de acusar a la gente que piensa así como de otra época, creo que tiene algo más que ver con la madurez. Pensar eso de los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, es algo más propio de la adolescencia, porque cada uno busca un grupo de pares con el que identificarse e ir forjándose una personalidad. Y aquí el género tiene mucho que ver, pues desgraciadamente seguimos viviendo en un mundo que asigna roles de género de forma constante e indiscriminada, y la chavalada no hace otra cosa que buscarse a sí misma en esos roles. Pero claro, uno crece, se hace mayor, madura y empieza a darse cuenta que el otro no es el adversario, que detrás de todas esas cosas que nos han dicho hay seres humanos con anhelos, hobbies y personalidades propias que nada tienen que ver con el hecho de que a esa persona en concreto podrías follártela si ambos quisieseis. Pero no soy especialmente bueno resumiendo este tipo de conceptos sin andarme por las ramas, así que hablaré un poco de mi caso personal. A ver. Tú y yo, Monty Peiro, llevamos siendo amigos 10 años. Una bonita amistad que ha desembocado en multitud de proyectos y anécdotas, y cuya parte más pública es este podcast. Pero nuestra historia se remonta mucho más allá de este programa. Ser amigo de una mujer como tú, lista, atractiva, noble, con carácter y sociable, Oye, gracias. contrariamente a lo que algunos puedan pensar, es bastante fácil. Ya, yo creo que soy bastante fácil de ser mi amigo. Lo difícil es ser amigo de alguien idiota y traicionero, cosa que tú no eres bajo ningún concepto. No lo soy. Pero es cierto que como contrapartida he tenido que convivir con la certeza de que parte de nuestro círculo de conocidos pensase inevitablemente que yo estaba contigo y te acompañaba a todas partes porque estaba enamorado de ti. Literalmente, un amigo mío a veces me cogía del cuello alguna vez y me susurraba al oído: ¿cuándo le vas a decir a Monty lo que sientes? Ay, por favor, es que me parece súper turbio todo esto. Es muy turbio, pero es una cosa que me he tenido que comer. Es horrible. Lo he tenido que vivir. Es una realidad que siempre me ha acompañado y en ocasiones puede llegar a ser un tanto humillante. Sí, sí. Humillante básicamente porque sientes que hay gente que te ve como un receptáculo vacío, no autónomo y sin criterio propio que se rinde a cualquier estímulo obvio. Y también humillante porque en realidad siempre se ha planteado así. Un hombre que anhela el amor de una mujer sin conseguirlo y sin embargo sigue a su lado, no es más que un macho beta, un blando, un pagafantas. En esencia, un maricón. Es un pensamiento muy patriarcal. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque si no es para follar, los tíos nos necesitamos. Si un hombre sigue acompañando a una mujer en su vida sin llegar a tener una relación romántica o sexual, hay algo que no está bien. Como diría Piqué, algo escondes. Por eso es tan extraño encontrar casos inversos donde las mujeres son acusadas de pagafantas o son tratadas con condescendencia por otras amistades en plan: pobrecita, te gusta mucho tu amigo, ¿no? Porque no existe ese componente machista del escaso valor de la mujer como compañera de vida. Un hombre tiene muchos valores y muchos motivos por los que ser admirado o querer ser su amigo. En cambio, una mujer tiene valor en tanto en cuanto sea receptiva sexualmente, ignorando todo lo demás. Por eso no chirría tanto que un hombre con pareja salga con amigas suyas sin que nadie se plantee: oye, ¿estos dos qué? ¿Por qué ella sale tanto con él? Porque se presupone que los hombres tenemos virtudes que nos convierten en buenas compañías más allá del plano sexual o romántico. Pero al revés, es inevitable. ¿Para qué este chaval soltero está quedando todas las semanas con esta chica con pareja? ¿Qué intenciones tiene? Menudo perdedor. No sabe que no tiene absolutamente nada que hacer. Lo fantástica que sea ella,
todas sus virtudes no son tenidas en cuenta. Detrás de esta creencia absurda de que los hombres y mujeres no pueden ser amigos, existe una idea horrorosa que nos dice que las mujeres no valéis para nada, aun siendo absoluta y contundentemente anheladas, temidas e incluso respetadas, por paradójico que resulte. Qué horror, tío. De hecho, cuando mejores seáis en otros aspectos, más convendrá huir de vosotras, porque la humillación de no someteros a nosotros es aún más terrible. En lo personal, este tipo de pensamientos me ha rodeado toda la vida. El miedo al pagafantismo es inherente a todo aquel hombre que disfrute de la compañía de mujeres más allá de la sexualidad. Es algo muy triste porque son creencias que ensucian mucho nuestras relaciones y muchas más veces de las que creemos las anulan por completo. ¿Cuántas amistades no han llegado a existir entre personas totalmente afines porque el mundo ha decidido que o follar o mejor no hacer nada? ¿Cuántas anécdotas, proyectos, emociones, apoyos y aventuras se han perdido en la memoria de la no existencia porque la masculinidad es tan frágil que no soporta que las mujeres brillen sin someterse a nuestro pene? Lo malo no es que a mí me llamen Sancho Panza, como aquel comentario que nos hicieron en la primera temporada que ahora adorna la descripción de nuestro perfil en iVoox. Lo malo es toda esa gente que se ha privado de tener amigas tan increíbles como tú, Montipeiro, y se pasan la vida entre cervecitas, fútbol y rajadas a la parienta, que prefieren no tocar cualquier cosa que huela femenino porque les parece incómodo y fuera de su control. Como diría Rajoy, mujeres, me gustáis. Quiero compartir mi vida con vosotras y me importa una mierda todo lo demás. Seamos amigos y vivamos aventuras. Brindemos con Fanta un futuro de risas y esplendor. Ya, es muy heavy este tema, tío. Es muy heavy porque, o sea, a mí me queda completamente ajeno. Y no, o sea, es decir, me queda completamente ajeno en cuanto a que para mí tener amigos hombres siempre ha sido algo natural. Sí. O sea, no sé, tú o mi amigo Ferran, por ejemplo, que sois dos de mis grandes amigos, que no sé. Y sí que es verdad que en esos casos siempre ha habido un momento de duda, de sentir que alguien tenía una duda sobre la naturaleza de nuestra amistad. Y es un tema bastante molesto porque sí que notas como si la gente entendiera que hay un rechazo. Sí. Por tu parte. Claro. O sea, que si no me he enrollado contigo es porque yo no quiero. Claro. ¿Sabes? Y eso es terrible porque es como, de verdad, ¿qué mundo más limitado habita la gente? Pueden pensar incluso que me estás manipulando. Pueden pensar, decir, estás engañándolo, o sea, estás haciéndole creer, le estás dando esperanzas. Claro, como si... Pero además eso dejan un sitio muy horrible a la amistad, porque la gente ve la amistad como un premio de consolación, como algo de segunda, cuando la amistad es algo, para mí, tan grande que incluso, y de esto hablaré después, ¿no? Justamente, pero justo cuando el amor se ha terminado con una pareja, de ahí resurge una amistad. O sea, la amistad es una fuerza incluso más poderosa que el amor. No debería ser el premio de consolación o que alguien lo viera como pobrecito, solo es su amigo. Ay, qué horror. Me pone muy triste. Y el comentario ese que nos dejaron me puso muy triste además, porque en realidad a ti te llamaron pagafantas, pero a mí les faltó mandarme a fregar. Sí, porque me mandaron a ser madre. ¿Sabes? Sí. Es súper machista. Es como, déjate de mierdas, acepta que tienes un buen chico que está loco por ti, que eres tú. Sí. Que también te conocen poco porque buen chico tampoco. Eres un hijo de puta. No. Pero que es como. Y doblégate ya a ser madre, informar a una familia. Pero que me dejes en paz. Quiero decir, ¿por qué tengo yo que ser madre? No me sale del coño, no quiero ser madre. Sí. O sea, para mí no es ningún fracaso. Para mí, un fracaso sería ser madre. Porque no lo quiero. Nunca además, es una cosa que nunca he querido. Y tampoco creo que tenga que dar. O sea, es que es flipante que me manden a ser madre. Es que es increíble. Además, hay otra cosa que se deduce de todo esto, que es que lo hemos aprendido, yo creo que de las historias, de las películas y de todo esto, que es como que es suficiente el amor de un hombre. No, claro. Para que ya haya una relación. Sí, porque a mí es como el rollo es, a ti, o sea, Excaliburcio, a ti te gusto yo. Sí. A mí no me gustas tú, pero da igual. Da igual. Eres no un importa. buen tío, o sea, esto es según el comentario este, ¿no? Sí. Eres un buen tío suficiente para que yo me quede embarazada y monte una familia contigo. Que menuda familia vamos a montar. O sea, quiero decirte que iban a venir los servicios sociales en 2 semanas. Quiero decirte, no sé, me pareció loquísimo, sobre todo porque es tan sumamente misógino que me vengas a decirme a mí que lo que tengo que hacer es montar una familia, pero si lo único que he hecho, o sea, quiero decirte, me he dedicado esta semana, básicamente, a tocar el riff del Master of Puppets. ¿Tú te crees que yo estoy para montar una familia? O sea,
Pero es que aparte, yo ya tengo una familia. Es decir, me siento muy, muy afortunada de tener un entorno a mi alrededor en el que personas como tú sois mi familia, aparte de mi familia biológica. ¿Por qué cojones tengo yo que montar una familia basada en reproducirme? O sea, es que es increíble. Es increíble. Y me innecesario. pone muy triste porque la amistad es algo tan maravilloso, tan bonito. Y tener amigos, ya no solo o sea, quiero decir, del sexo opuesto, tener amigos en general diversos, más allá de los 4 que te han tocado por una cuestión azarosa como compañeros de clase en el colegio, que me parece muy guay ahí, y bravo por eso. Pero tíos y tías y tíes, abríos un poquito la cabeza e intentad tener amistades con personas que no sean de vuestro sexo, con personas diversas, con personas de otros lugares del mundo, con personas que vivan otro tipo de realidades, que sufran otro tipo de opresiones y que os abran los ojos sobre lo enorme que es el mundo, lo bonito que es tejer vínculos y amistades profundas y dejaos de ser tan puto cerrados y por supuesto no le digáis a nadie que lo que tiene que hacer es tener hijos, porque es que si algo no necesita este mundo son hijos, eso para empezar, pero es que además ¿quién sois? Es que es terrorífico esto. Sí, nada, stop, comentarios, nada. No vamos a tener hijos entonces, no vamos a tener hijos. No vamos a tener un hijo. No, aunque estoy en desacuerdo con lo que has dicho, que se lo lleven a los servicios sociales. Como esto siempre es muy paradójico, estoy convencido que seríamos unos padres estupendos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo sería un padre estupendísimo, estoy convencido. Yo creo que sería una madre... Es decir, yo sería una madre súper negligente. Yo creo que serías hiperresponsable, lo que para que... Claro, a ver, quizás sería una buena madre... Tú te quitarías mogollón de cosas para que al niño no le faltase de nada. Qué asco, es que yo quiero que le falte todo al niño porque lo quiero todo para mí. Pero no podrías soportar, no podría soportar que le pasase nada ni que le faltase de nada. Seríamos unos padres estupendos, estaríamos demasiado encima. Yo tengo a mi cargo gatos y es verdad que a mis gatos no les falta de nada y yo siempre me he hecho muy responsable y cuando he tenido que cuidar a mi gato enfermo, jolín, me volqué plenamente. Pero que no, porque estamos hablando de nuestros futuros no hijos. A ver si va a tener razón. A ver si va a tener razón. Venga, va. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Pues mira, vengo a hablar de un tema que me parece importantísimo y que creo que como sociedad tiende a enfocarse mal. Vale. Quiero hablar de los exnovios, novias, novies. Ay, qué bien. El amor romántico, con su obsesión por hacernos sentir mal cuando una relación se rompe, porque el amor verdadero debe ser eterno, nos ha hecho desviarnos de la única realidad eviterna e inmortal en el marco de las relaciones, que es que un exnovio es para siempre. Y eso es así. Cuando alguien adquiere el estatus de expareja, es algo irreversible, a no ser que vuelva a ser tu pareja, pero salvo esa situación, cuando rompes con alguien, esa persona se convierte en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida, hasta que la muerte os separe, en tu ex. Y por eso es muy importante cuidar a los ex y además creo que tenemos que aprender a valorar no solo nuestros ex, sino a los ex de nuestras parejas, que son a su vez nuestros futuros ex. Porque ¿qué somos todos sino una inmensa red de los ex de alguien? Los ex de nuestras parejas o de la gente que nos gusta nos dan muchísima información útil. Venimos de un modelo de gestión de los ex en el que parecía asumido que lo normal era llevarse mal, que hay que odiar a los ex, hacer chistes sobre los ex y odiar a los ex de nuestras parejas y por supuesto ni remotamente se acepta que te lleves bien con ellos. ¿Cómo vas a ser amiga de la ex de tu novio? Vale. Afortunadamente, todo esto está empezando a cambiar y ahora sabemos que, por ejemplo, es una red flag enorme cuando un tío dice todas mis ex están locas y nos empezamos a dar cuenta de que si tu novio se lleva bien con su ex, se preocupa por ella y la cuida, no es que no sea algo malo, es que es muy bueno, una green flag. Que sí, que hay ex que están locos y locas y hay novios que siguen enamorados de sus ex con duelos no superados. Pero al margen de estas situaciones anecdóticas, si nos situamos en el plano de la generalidad, normalmente es así, que tu pareja se lleve guay con sus exparejas, dice cosas buenas, ¿no? Estamos empezando por fin a normalizar la convivencia pacífica con los y las ex y aceptar que a veces la ruptura de una relación, si se hace bien, es solo un estadio liminal entre un vínculo pasado de tipo sentimental y un vínculo futuro de tipo amistoso. Amiga, si estás conociendo a un pavo
fíjate en cómo habla de sus ex, porque donde las ves, te verás. Y ahí hay muchísima info que puedes jugar a tu favor. Si habla de ella con cariño, con respeto, si se llevan bien, si es capaz de valorar a la persona, aunque ya no sea su pareja, todo esto solo dice cosas buenas de ese tío. Y si es todo lo contrario, pues ata cabos, porque a lo mejor por ahí no es. Del mismo modo, si te encuentras con un tipo que ha salido de una relación larga y casualmente sabe follar muy bien, amiga, agradece a esa exnovia que le enseñó todo para que tú puedas ahora disfrutarlo sin tener que ejercer el magisterio. Claro. Cada vez que me ha sucedido esto, he sentido automáticamente un cariño increíble hacia esa ex, porque a saber lo que se encontraría ella. Gracias por esa alquimia, exnovias de mis novios, convertisteis el plomo en oro para mí, del mismo modo que algunas de las novias de mis ex agradecerán, imagino, mi tarea docente. Amigas, estamos juntas en esto. Vamos enseñando a unos para que luego lo disfruten otras. Antes de ponerte celosa de su ex y de entrar en el juego horrible de la competitividad, agradece por un segundo a esa chica lo que ha hecho por ti. No sé si esto funciona igual al revés o en parejas no cis heterosexuales, pero en el limitado mundo heterosexual, siendo una chica en el que yo me muevo, esto es así. No sé si pasa al revés, si tú también, o sea, con las tías, como que a veces agradeces que haya estado... ¿No? Ve. Muchísimo menos. Sí, porque o sea, ya. Claro, o sea, si... Es curioso porque sí que es cierto que vivimos en una sociedad en la que se impulsa y se promociona la competitividad entre mujeres, pero es cierto que la competitividad en los hombres viene ya de fábrica. Ya. No tan... Entonces es automático y nosotros tenemos que odiar a todo hombre que ha estado con nuestra novia de antes. Bueno, en mi mundo eso no es así. Por supuestísimo. O sea, por supuestísimo. Ya, es que quizá en mi mundo como... En tu mundo no puede ser, porque tu mundo si se odiasen, se odiarían todos los hombres entre ellos. Ya, porque es un mundo muy limitado, ¿no? O sea, el mundo músicos... Ya. Es que claro, es normal. No podrían haber bandas. Yo Claro. creo que el mundo en el que te mueves es un mundo muy saneado en ese sentido y yo lo he visto, o sea, me he dado cuenta, ¿no? De conocer a muchos tíos músicos y ver cómo se nota que no les importa el hecho de, joder, esta chica estaba antes con y ahora están ellos de un buen rollo que flipas, como debería ser normal. Claro. Y me llama la atención porque en otros aspectos, en otros contextos, no es tan normal. Claro. Para mí siempre ha sido algo muy, muy natural y yo me siento orgullosa. Creo que hay algo que yo personalmente hago bien en este tema. Yo siempre me he esforzado en tratar las rupturas bien. Creo que hay mucha gente que cuando rompe es como esto ya se ha acabado, ya me da igual. Voy a volar todos los puentes, voy a ser súper egoísta, voy a pensar solo en mí y a esta persona, como ya no es mi novio o mi novia, que le den por culo. Sí. Claro, para mí, yo nunca lo he vivido así. Yo siempre me he esforzado, no siempre lo habré hecho bien, seguro que no, pero siempre me he esforzado cuando me ha interesado. También hay exparejas con las que no me apetece tener una relación. Pero en el 99% de las veces me he esforzado por mantener una amistad porque pues no he tenido, o sea, he tenido la suerte de que no he tenido grandes desencuentros, simplemente he tenido relaciones que se han acabado por X motivos, ¿no? Y entonces he cuidado la ruptura y la he tratado como lo que es, una fase, un estadio más en nuestra relación que si lo gestionamos bien va a dar paso a una amistad que es muy bonita. Es que tener amistad con tus exparejas, si está bien y las exparejas son gente guay, es un tipo de amistad muy especial y muy... Claro, es que si han sido tus parejas es porque esas personas en general te han gustado, o sea, no solo... Aunque hay gente que lo hace y hay gente que tiene compromisos y tiene por otros motivos... Con gente que no le cae bien. Gente que no le cae bien. Hay gente que no le cae bien su pareja. Sí, hay gente que su pareja le gusta o en esa visión... Sí. Que tienen, pero no les cae bien. Es que es muy raro, o sea, me cuesta mucho entender el concepto. O sea, para mí que me caiga bien alguien con quien estoy es como súper importante. Creo que le pasa a la gente que secciona mucho los ámbitos de la vida, entonces piensan que una persona es ideal como novia o como pareja, como mujer, como madre o lo que sea, pero no como una amiga o como una confesora o como un tal. Entonces hay gente que fracciona mucho las relaciones y es capaz de tener relaciones con personas con las que no tienen confianza. Ya, sí. Claro, por eso a mí, yo digo, en mi mundo esto siempre ha sido bastante habitual, pero yo me he dado cuenta que yo siempre lo he vivido así y hay gente a la que le parecía raro, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estuve con mi novio cenando con mi exnovio y su novia y los padres de mi exnovio. O sea, y
Y todo estaba bien. Claro. O sea, todo estaba bien porque mi exnovio es mi amigo, su novia era mi amiga y sus padres habían sido en el pasado mis suegros y me llevo súper bien con ellos. Entonces se dio la circunstancia de que acabáramos todos cenando y para mí eso era muy normal, pero tú esto luego lo cuentas y la gente te mira como si fuera algo rarísimo. Bueno, pues si nos llevamos bien todos, joder. Me parece muy graciosa la situación que se podría dar en unos padres, ¿no? de un ex diciéndote... nos parece muy mal que hayas dejado de tener relaciones sexuales con nuestro hijo y creo que deberías volver a tener relaciones sexuales con nuestro hijo en vez de... Sé que ser pareja no es solo relaciones sexuales, pero estoy simplificando. Sí. Rollo, no, lo natural es que sigo siendo la misma persona que estaba con su hijo, sigo teniendo las mismas virtudes y sigo pudiendo hablar con vosotros de la misma manera y de los mismos temas. Claro, no sé, una comida exfamiliar, ¿cuál es el problema? Exacto. Y me raya mucho eso, como que sí que creo que estamos avanzando. Yo cada vez lo veo más a mi alrededor, que la gente está más relajada con este tema. Pero yo recuerdo en el pasado como que era casi una imposición era ley. Odiar a tu sex y odiar a la sex de tu pareja y eso te hace vivir como en una tensión horrible cuando luego te das cuenta de que pues eso es, al menos en mi limitada visión del mundo y tal, a las exnovias de tus parejas tú les debes muchas cosas y, claro que y eso está guay, ¿sabes? No sé. Además, los ex son ex por algo. ¿Nunca te has parado a pensarlo? O sea, tanto miedo a los ex y tanta polla. Ya, ¿Son exacto. Ex? Sí. Son ex. Exacto. Mejor que un ex, es decir, hay un motivo por lo que es un ex. Claro, exactamente. Hubo algo que ya... que ya no que está. Ya no. Entonces, ¿qué cojones tienes tanto miedo? Ya. Nada. ¿Tolerancia a los ex? No, tolerancia no. Abracemos a los ex. Abracemos a los ex. Buen rollo. A tope. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Escali, el otro día pregunté en nuestro Instagram, que por cierto, si no nos seguís, @todomalpodcast, seguidnos, haced el favor, de qué temas querían que habláramos. Entonces vamos a hacer así como una, no sé, así rapidito, un brainstorming de temitas, a ver qué nos parece. A ver. Paqui nos dice, vecinos. Es curioso porque Paqui era mi vecina en la infancia. Una vecina súper guay. Pero no es vecina mía. No era vecina tuya. Entonces, ¿qué opinas tú de los vecinos en general? Es el tema. Claro. El tema es vecino. Vale. Vecinos, yo lo llevo regular. Creo que hay que llevarse bien para que no te jodan la vida, porque... Es que es un tema súper delicado, porque como te toque un mal vecino, tu vida puede ser un infierno. Porque la casa, lo hemos hablado en anteriores programas, porque tú estás buscando casa y es algo muy importante. O sea, la casa es el refugio de uno. Entonces, un vecino es la persona de la que depende más tu refugio. Sí, yo tengo muy buenas experiencias, tengo que decir. Yo he tenido vecinos y vecinas que son amigos y amigas a los que adoro y tal, pero es verdad que un vecino chungo te jode. Yo como vecino soy bastante... O sea, no soy atento. Yo ignoro a mis vecinos, no quiero saber absolutamente nada de ellos, pero es cierto que no soy nada molesto y creo que respeto como mucho y quiero que me dejen en paz también. Muy bien, o sea, que das lo que pides. Sí, efectivamente. Anita nos dice, la elección entre ser esclava de tu casa o tenerla hecha un desastre. Yo, tenerla hecha un desastre. Sí, por supuesto. No, vale, es que no hay dudas. No hay aquí posibilidad. Boogie Buda nos dice, ¿por qué es mejor tener orden en la vida? Estoy cansado de dar la turra a mi pareja por ello. Bueno, es mejor tener orden porque es mejor y punto. Claro. Yo soy ordenada, o sea, desastrada en la casa, ordenada en la vida, o sea, mentalmente. Yo soy una persona pegada a su agenda y muy organizada. Y te puedo asegurar que la vida funciona mejor. Con el orden exterior hay orden interior, y aunque me haya puesto muy maricondo en este sentido, y muy Rajoy, muy Rajoy también, es así. O sea, dentro del caos, si vives en el caos, tu cabeza también es un poco caos, es inevitable. Sí. Pabloide nos dice, ¿cómo autodiagnosticarse ser buena, regular o mala persona? Ostras, es muy difícil porque obviamente las malas personas, yo creo que hay muchas malas personas que saben que son malas personas. Lo que pasa es que se justifican. Creo
que ellas se justifican a sí mismas diciendo que son malas personas por X motivos. Sí. Rollo porque lo pasaron mal de pequeños o porque han sufrido mucho, porque tal. Entonces, pues tienen como ciertas taras que les obliga de alguna forma a ser malas personas con los demás. Sí. Nora nos dice, tatuajes y prejuicios. Bueno, yo creo que afortunadamente eso está cambiando un poco. Y creo que la prueba es que la gente que quiere... O sea, el tatuaje tiene una particularidad que es un autoestigma. Sí. O lo ha sido. O sea, es algo que tú te haces sabiendo que para algunas personas te va a resultar estigmatizante. Y la prueba de que el tatuaje ha dejado de ser un autoestigma en general es que la gente que quiere seguir usándolo como autoestigma ha pasado a otras cosas mucho más extremas, como tatuarse la cara. Ya. Claro, es decir, llevar un tatuaje llevar los brazos tatuados, llevar las piernas, tal, ya... A ver, obviamente sigue habiendo prejuicios y no es que esté todo hecho, pero sí que creo que está empezando a... O sea, obviamente el tatuaje se ha popularizado mucho, se ha normalizado y casi cualquier persona tiene tatuajes. Entonces, si tú ahora quieres ser malote por los tatuajes, tienes que hacértelos en la cara, Claro. en el cuello... Total. Tatuajes muy Hay personas agresivos. muy normales, incluso personas introvertidas, o sea, el Sí. tatuaje ya no significa tantas cosas como hace Sí. muchos años. Sigaliok nos dice, de lo que os dé la puta gana, siempre moláis y os escucharé. Pues Muchísimas muy bien. gracias, una persona excelente. Muchas gracias, impresionante. Esther nos dice, compromisos navideños varios, familia, regalos, amigo invisible, cenas de empresa, no puc. Ya, eso es un horror, ¿eh? Todo lo que sean compromisos porque sí, es una cosa que a mí siempre me he odiado. El regalo invisible o el amigo invisible, ¿cómo se llama? El regalo invisible, ¿no? Regalo invisible, tú lo trabajas. El regalo invisible lo trabajo bastante porque no. Es invisible e inmaterial. No existe. Me da... que me obliguen a hacerlo y cosas así. Ya. Te metan en un grupo de WhatsApp y te digan, hay que poner 25 euros para no sé qué. A mí me agobia mucho porque caigo, no puedo evitar, no sé cómo escapar, la lotería. O sea, yo compro sí, lotería no. de cualquier cosa solo por prevención del rencor. Ya. O sea, yo compro lotería Sí. porque no podría vivir sabiendo Claro. que le ha tocado a Así una de mi funciona, curro así o a funciona. uno de mi gimnasio y a mí no. Entonces yo me gasto mucho dinero para evitar un futuro rencor, en fin, un horror. A ver, la lotería triunfa por eso, precisamente. Yo me alegro, todas las loterías, que todos los años, me alegro porque digo, cuánto dinero me ha ahorrado cuando veo que no ha tocado aquí. Sí. Luego, el Calvo 93 Bueno. dice de lo Venga. bueno de ser provinciano y el agobio que es vivir en Madrid. Totalmente de acuerdo. Total, aquí nosotros ¿cuánto llevamos ya en Madrid? Pues desde septiembre, Desde 3 septiembre, meses. 3 meses. Esto es una historia, es un jaleo. Es horrible. Es un jaleo, es horrible. Está todo lejísimo, Y- hay que andar mucho en los transbordos. Sí, porque claro, me hace mucha gracia y siempre me ha hecho mucha gracia que en Madrid todo está al lado cuando todo está a 40 minutos andando. Y tienes que hacer 3 transbordos Sí. que entre un transbordo y otro has andado, o sea, que te han puesto un sello en el carnet de peregrino, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decirte, porque llevo andando un cuarto de hora para hacer un transbordo, ya Que hubiera llegado al sitio. He subido al metro para no andar. Claro, joder. Un horror. Un horror. Ser provinciano es lo mejor que hay. Belioz dice, del trágico aumento del interés por las pseudociencias y sus motivos. Eso es un tema que podemos tratar ampliamente Sí. en un mundo espiritual, una sección que tenemos abandonada. Pero Bastante. sí, el otro día se hizo viral en Twitter una movida como de brujería pagana, de una cebolla con unos imperdibles. Ah, es verdad, sí. Que decían, no hay que tocarla. Sí, hay un debate ahí. Es un debate entre el reírse de las creencias muy paganas y muy tal, como la brujería y todo eso, o sea, respetarla o reírse de ella o respetarlo y tal. Y sí, había una cebolla con unos imperdibles y papeles dentro que seguramente tendría como un conjuro o algo así. Ya. Yo, pues nada. Pues que la gente se divierta, es que al final es lo que... Claro, ¿no? pero Si luego la también lo gente- de las pseudociencias, o sea, me refiero a todo el tema este de la homeopatía, tal, no sé qué es... Yo creo que en el momento en el que ya estamos empezando a irnos con el tema de la salud y el tema de tal, empieza a ir hacia allí, yo creo que es justificable que uno pueda poner ciertas barreras y decir, oye, pues esto no me gusta o no me parece bien, o incluso reírse si estamos en otra cosa. Si es simplemente porque, joder, a mí me sienta bien el tema de
del horóscopo y de todo eso. Y Que me hace sí, sentir claro, guay. como algo divertido tú puedes hacer lo que quieras, pero cuando ya estás entrando en terrenos de salud, se mueve muchísimo dinero en pseudociencias y en gente aprovechándose de situaciones desesperadas y dramáticas. Sí, yo ayer mismo vi este reportaje que ha sido bastante viral de Tamayo, de Carles Tamayo, que hace sus reportajes sobre una secta de ayahuasca. Y me dio bastante miedo el tema de cómo a través de esa... Hay una fina línea entre la psicología más amplia, más de vamos a hacer una reunión, varias personas en un retiro y vamos a hacer yoga y vamos a hacer no sé qué y pam, al ayahuasca y estás metido en una secta para toda la vida. Ya. Bueno, pero es un tema muy complejo que igual algún día podemos contemplar más porque seguramente Claro, estamos sí, molestando como a muchas otro tema personas. que nos dice Neus, que dice prostitución. Bueno, pues esto es un tema con 1 millón de aristas que evidentemente ahora a que si rápidamente no vamos a tratar. Pero Neus también nos dice, de todas las cosas buenas que descubres cuando acabas una relación larga. Bueno, pues ya te las contaré, amiga, ahora mismo no sé. De las cosas buenas que descubres cuando sales de una relación larga. Bueno, tú lo has estado diciendo bastante, algunas cosas, ¿no? Sí, pero en mi caso ha sido, por ejemplo, redescubrir la amistad, en el sentido del entorno de amigos y amigas tan jodidamente maravilloso que tengo y cómo me he sentido cuidada. Supongo que ya se refiere a lo mejor a otro tipo de cosas, ¿no? A cosas que no has estado haciendo. Ya, bueno, yo es que no tengo relaciones largas, desgraciadamente, así que tampoco puedo decir mucho. Me imagino que el descubrir cosas de ti que habías olvidado tiene que ser algo interesante y apasionante. Pero Pues no lo sé. ya iremos viendo. Pero no lo sé. Ya iremos viendo. Pues ya estaría. ¿Ya estaría todo? Pues Sí. nada, este ha sido nuestro consultorio express. Espero que os haya gustado. Pues ya está, Scali. Un domingo más. Ya está, voy a hacer espaguetis. Es verdad, unos espaguetis que haces tú que están bastante buenos. Están padrísimos. Qué guay. ¿Están bien bacanos? Están bien bacanos, efectivamente. Bueno, pues antes de irnos, la turreta del Patreon, como cada semana. Patreon.com/todomal. Muy breve, muy sucinto. Ya está. Entráis Ya está. ahí y nos dais vuestro dinero. Fin. Efectivamente, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a despedir con una canción del grupo Rabia Pérez, que es el Muy grupo bien. en el que toca la batería Paris Lágrima, Muy una bien. mujer a la que entrevistamos en nuestra primera temporada, si no me equivoco. Ya he oído ya. Sí, fantástica. Además, en la banda hay otras 2 mujeres, que son las 2 cantantes. Y este tema se llama Nada será igual. Rabia Pérez. Ideal. Ideal. Pues Y la semana que viene, más y o peor.